Bienvenidas y bienvenidos a Abeja Rebelde Podcast, un espacio para cuestionar lo que nos han dicho sobre las abejas, la apicultura y todo lo que nos rodea. Tómate un tiempo para reflexionar, criticar y revolucionar. Esto es Apicultura Rebelde. Ni todo lo que vuela es libre, ni todo lo que hacemos tiene sentido. Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Abeja Rebelde. Esperando que estén todos muy bien. Nosotros por acá comenzando ya un nuevo tema. Esta vez, en este capítulo, queremos conversar sobre otro principio de la apicultura natural regenerativa, que trata sobre los ciclos naturales de las abejas. Ese va a ser el tema principal de hoy. ¿Tú, Manu, cómo estáis? Bien, bien, estoy bien, en pana, con la camioneta que no quiere arrancar. Así que en otra Problemas logísticos. problemas logísticos propios de quienes no tenemos camionetas 0 kilómetros, sino que de 200.000 para arriba. Duro. La última la Yo mi tuve hasta los cuatrimoto quinientos igual, mil. yo mi cuatrimoto igual el otro día tirando madera quedé en pana batería. ¿Y quiero tirar? Hasta que... Pero tengo cargador de batería, así que saco la batería, la vengo, la cargo, me la llevo de vuelta y ahí salgo. Pero igual Eso está es bueno, una pérdida de tiempo de locos. considerable. Mm. Todo para hacer mi invernadero a prueba de ratones, pero ya lo logré. Objetivo Lograste hacer realizado. un invernadero a prueba de ratones. Sí. Wow. Estaba chato porque me comentó, hasta ponte tú, estaba plantando tagasaste, ¿eh? Ya metiéndonos en el tema, está reproduciendo tagasaste de semilla, ¿ya? Mm. Entonces le mandé 150 tagasaste. Con eso ya iba a tener de sobra hasta para vender porque no me caen muchos árboles acá que vivo dentro de un bosque igual nativo. Un renoval grande, radal y cosas así. Y no alcanzaron ni a germinar y ya estaban todas las celditas escarbadas. Y si es que no, quedaban por lo menos la mitad de una semilla ya de lleno el ratón la dejó. Y así me lo hizo con los maíces, con las beterragas, weón. Tú dime, los coliflores, me comía todo. Me Ratones atrasó toda la gourmet. temporada como un mes. Weón. Ratatouille. Sí, es un tema lo de los ratones en el campo en invierno. Es una invasión. Sí, se me metieron en las colmenas. A mí no me había pasado nunca, nunca, la verdad. Y el invierno pasado tuve una invasión de ratones a las colmenas y colmenas fuertes. Entonces se deslizaban, se subían a la entretapa de alimentación y me destruían el aislante térmico. Oh, Pero todo molido. Abría el techo y era ¡pum! El tergopol, el aislapol. Y era... ¡Uah! terrible, Y weón. luego recoger todos esos trocitos. Y, y el año pasado fue, no sé, 15 colmenas. O sea, fue un sector que me lo arrasaron. Y este año me pasó en dos, solo, afortunadamente. Lo mismo, se van arriba, me lo destruyen todo. Y, y luego no sé, no sé. Pero claro, Yo invierno buscan refugio. mi técnica es que le cambio el piso a la de invierno, ¿cachai? Que tiene la cosita más más delgadita. Ajá. Tipo, si tiene una pulgada, el otro tiene tres cuartos, así. Y de ahí le pongo, le rebusco la piquera con un listón nomás y la atornillo, porque antes le ponía el reductor de piquera y lo corrían y de Mm, ahí se acomodaban y empezaban a roer la entrada y le dejaban el hoyito, pues. cabrones. Roen la entrada de la piquera y se meten. ¡Pum! Y ya con el palo atornillado, el listón atornillado, ya soluciona un poco el problema. Mm, claro, yo en las Porque colmenas. influía en mortandad.
En las colmenas de la precordillera los tenemos atornillados, pero acá en la escuela están colocaditos nomás. Entonces, claro. Sí, y tengo la mayoría de las colmenas, las que están grandes, tienen piqueras igual bastante grandes en invierno. 4 pulgadas. Claro, ahí entra cualquiera. Es un tema interesante el de hoy, Juanpi. Sí, volvamos al tema. Ciclos naturales en la Y quizá, raticultura. sí, yo creo que son problemas. Y dentro de esos problemas, yo creo que cualquier apicultor también va a tener este problema, sobre todo al principio, y que tiene que ver con los ciclos naturales de las abejas. A mí me pasa harto, así como, oye, mi mamá es apicultora, qué sé yo, le enjambraron todas las colmenas. Mm. Em, y que te enjambren las colmenas igual es pérdida, pues, porque, digamos, uno igual las puede cuantificar, se pueden vender núcleos, qué sé yo, o puede aumentar la población de tu colmenar, como que igual tienen un valor. No, y Obviamente también perjudica mucho la cosecha también, porque se te va más de la mitad de la población. perjudica la cosecha. Mm. Entonces yo les preguntaba a mucha gente como, ya, y como que, ¿cuál es el proceso de por qué le enjambra? Así, ¿en qué momento le enjambra? No, mira, se forma como esta barba de abajo, y entonces ya, ¿y cuántas cajas tiene? Una nomás, pues. Y ahí está principalmente como uno de los problemas que todo apicultor tiene, y es como el timing o como la coordinación que existe entre el crecimiento de la colmena y quizás la anticipación que tiene la colmena en su crecimiento, como no sé si lo pensarán así, lo dudo, pero se nos está acabando el espacio, hay floración, ¿cierto? En- Enjambremos, temprano, quizás, Ujú. ¿cachai? Porque no hay espacio suficiente. Entonces, no sé, Manu, si tú nos podís o le podéis dar a los auditores y auditoras alguna como explicación de este ciclo natural que es la reproducción de las abejas, el proceso ese mismo, ese patrón de la barba que ocurre en el cajón, y quizás cómo trabajar con la colmena y con ese ciclo natural, y cómo se hace, ¿cierto? Mm. Sí, es un tema importante que complica, como bien dices, a muchos productores, productoras, y que es necesario abordar em, con una mirada eh, que entienda el ciclo natural, que entienda la naturaleza de la colmena y que lo conjugue con la necesidad de la productividad y de que no se nos vayan las abejas. Eh, Porque por ahí de repente hay miradas que te dicen la naturaleza es que la colmena enjambre, entonces no hay que hacer nada al respecto, está bien que enjambren porque las abejas enjambran y que se dice, bueno, claro, pero me quedo sin abejas, ¿no? Y encima, no sé, bueno, tú vives en la cordillera, un lugar donde no hay mucha chance de que se metan a otro colmenar, pero en general los enjambres de la mayoría de la gente se van a ir a meter a cajones tecnificados de otros productores y por ahí si eres orgánico o regenerativo van a caer en manos de un convencional que las va a tapar en amitraz y cumafos y promotor, O ¿no? se van a ir a meter a la chimenea de una casa Y las también, van o a a la pared de algo y y las las van van a a terminar fumigar, matando. claro, las van a Mm. fumigar o se meten por ahí, terminan sucumbiendo por abarroa, en fin. Entonces, para poder hacer un manejo razonable del enjambre, hay que entender qué es el enjambre. Porque el problema es que, como desarrollamos una apicultura que está muy alejada de los ciclos naturales de la colmena, en el fondo hemos aprendido apicultura con una visión más lineal, cosificando la colmena, un poquito y dándole la espalda a su naturaleza, de tal manera que entendemos el enjambre como un problema, pero no como un problema en el sentido de que sea una complicación que la colmena nos enjambre, que lo es,
sino como un problema de genético. O sea, se aborda la conducta enjambrazón como un problema genético, como señal de una mala genética. No, esta colmena es enjambradora. No Esta reina sirve. es enjambradora, así que no sirve. Exacto. Y ahí eso es un problema, pero ya de primer orden. Probablemente inclusive puede llegar a ser más grave que todos los problemas asociados a la malnutrición tecnificada que llevamos a cabo con las abejas. ¿Por qué? O sea, el principio de entender y respetar ciclos naturales y pautas de comportamiento tiene que ver con, por eso hay un orden, comprender y respetar. Yo no puedo respetar aquello que no comprendo. O sea, no puedo guiarme por un ciclo si es que no entiendo el ciclo. Entonces ahí tenemos que volver un poco hacia atrás, hacia nuestras primeras conversaciones cuando hablábamos del superorganismo, ¿te acuerdas? Que es entender finalmente la colmena como una unidad, como un animal complejo, la colmena y las abejas como partes constitutivas de este animal mayor, que vendrían a ser como células, ¿no? En este sentido, la reina, la postura de huevos por parte de la reina no constituye reproducción, constituye autopoiesis. Es decir, la reina poniendo huevos no provoca que en vez de una colmena luego hayan dos colmenas, lo que sería la reproducción del animal. Lo que provoca es la autoproducción de la colmena, ¿no? La producción de sí misma, que viene a ser de forma muy torpe y burda un acercamiento al concepto de autopoiesis, ¿no? Que es la autoproducción de nosotros mismos, que es lo que distingue a los seres vivos de autocreación. Claro. Entonces, en este sentido, la reina poniendo huevos tiene que ver con esta autoproducción, lo mismo que las abejas cereras que construyen el esqueleto del organismo del animal, que sostiene el animal, ¿no? Y en este sentido también, las reinas vírgenes son óvulos alados, que son perseguidas en vuelo por cientos de espermatozoides alados que vienen a ser los zánganos. ¿En qué momento aparece un nuevo ser? ¿En qué momento una colmena se transforma en dos colmenas? O en tres, o en cuatro inclusive. En el momento de la enjambrazón. Entonces el enjambre viene a ser la cría, porque tú tienes una colmena, la colmena enjambra, y tienes dos colmenas, y se establecen en distintos territorios. La distancia va en directa relación con la saturación de polinizadores en el ecosistema. Ellas no quieren saturar, entonces si es que no hay suficiente alimento se van más lejos, ¿no? Y este fenómeno de multiplicación de reproducción obedece a un ciclo. Obedece a un ciclo. Como obedece a un ciclo la reproducción de la mayoría de los animales con los que trabajamos. Hay un celo. Ese celo es un celo anual que refleja ciertas características tanto del propio organismo, madurez biológica, o sea, estoy en condiciones de multiplicarme, de reproducirme, y del entorno, del contexto. O sea, el entorno, el ambiente, reúne condiciones que permiten que la madre se recupere del parto, de la energía que implica eso y de la pérdida, en este caso, de masa, y que la cría se desarrolle. Porque un enjambre finalmente es una cría, o sea, y está en un estado de vulnerabilidad en que no tiene panal, no tiene reserva de alimento, no tiene nada, y necesita desarrollarse, y para eso requiere estabilidad de temperatura, requiere alimento en el ambiente, etc. Entonces, este ciclo no ocurre porque sí en cualquier momento. Y hay una serie de implicancias que son importantísimas para tener éxito en el desarrollo del colmenar, en la fecundación de la reina, ¿no? También, porque no en cualquier momento del año hay una saturación de zánganos activamente, o sea, sexualmente maduros en el ambiente. Entonces, ahora que hay un factor bien interesante, interrúmpeme cuando quieras, Juan, pero viste que me pongo a hablar y es un desastre, no me callo nunca. Tú dale. Hay una mirada muy interesante que comparte Alan Savory en su libro de manejo holístico de ganado, ganadería holística,
Y Alan Savory plantea la división de los ecosistemas en términos del comportamiento de los herbívoros con las pasturas en dos grandes grupos, en dos grandes, no son grupos, en dos categorías, no grupos, categorías. Ecosistemas con distribución constante de la humedad, como podrían ser sectores más tropicales, subtropicales, en que la humedad se distribuye homogéneamente a lo largo del año, y ecosistemas con distribución estacional de la humedad, que son, por ejemplo, los que tenemos en Chile, en que tenemos una estación húmeda y una estación seca. Estación húmeda que puede ser más o menos prolongada, estación seca que puede ser más o menos prolongada, pero la humedad la tiene distribuida estacionalmente. Esa distribución de la humedad genera un comportamiento distinto en la vegetación. Entonces, en aquellos lugares donde tiene una distribución más constante de humedad, tú vas a tender a tener floración de forma más constante, vas a tener igual un bajón, vas a tener igual un momento de ausencia no ausencia, de escasez de floración en comparación con otras etapas. Igual vas a tener una estación un poco más seca que la otra, pero igualmente va a haber humedad en el ambiente. Entonces, la vegetación se comporta de otra forma. De hecho, lo que se plantea es que en los ecosistemas con distribución constante de la humedad, el descanso de la pastura puede ser beneficioso, pero en ecosistemas con distribución estacional como el nuestro, el descanso de la pastura desertifica, porque no hay un crecimiento constante de vegetación. Entonces tú tienes una pastura que se desarrolla, luego el pasto alto se seca, se transforma en pura lignina, ya no tiene nutrientes para los herbívoros, al mismo tiempo no deja pasar el sol, impide el crecimiento de otras especies y genera un corte en el ciclo, ¿no? En el ciclo de nutrientes entre la pastura y el suelo. Ahí es donde aparecen los animales, por cierto. Ahí es Como donde aparecen los evolutivamente animales. hablando. Exacto, exacto, que son fundamentales en el ciclo. Por eso se dice que la pradera coevoluciona con los grandes herbívoros de la misma forma que los polinizadores coevolucionan con las plantas angiospermas. Y de ahí el concepto del efecto manada. Y de ahí el Sería concepto del... como Exacto. De cuál es el el rol. efecto que hace, el efecto de una manada en el ambiente. Exacto. Y el rol que tienen para no sé, la vegetación de ese espacio. Que era un rol que para ser cumplido a cabalidad, es decir, para que la manada tuviera un efecto positivo sobre el suelo, aumentando su capacidad de carga, su fertilidad, su cantidad de materia orgánica y por lo tanto su capacidad de capturar carbono atmosférico. Claro, primero había depredadores que mantenían a los Capacidad de grupos migración. compactos y no había alambrado. Entonces estaban en permanente movimiento. Por eso los modelos de ganadería regenerativa imitan esos procesos. Como no hay depredadores, se usa el boyero eléctrico, y como no pueden pasearse por el planeta entero, bueno, se generan unos circuitos de pastoreo, rotación. claro, de rotación con alta densidad y alta rotación, digamos, para imitar ese efecto. Bueno, que eso sería Volvamos a la reproducción. Volvamos a la producción. Eso es un ejemplo de cómo podemos entender un ciclo para respetarlo. Ahora, ese efecto de la distribución constante o estacional de la humedad que genera una alteración en el comportamiento de las pasturas y la vegetación en general, por supuesto espeja en la colmena. Por supuesto espeja en la colmena. Entonces, las colmenas que viven en ecosistemas con distribución más constante de la humedad van a tener un ciclo reproductivo mucho más disperso y desordenado. Van a tender a enjambrar más y de forma menos previsible. Porque la temporada tiene otra característica. De hecho, no suele tener solamente una sola curva de crecimiento, sino que suele tener dos. Ya con eso puedes tener dos periodos de enjambración, por ejemplo. En cambio, en los ecosistemas como los nuestros, en que tenemos una sola curva de crecimiento realmente marcada, el enjambre está mucho más focalizado en un momento específico de la temporada y por lo tanto es más fácil de prever y de manejar, ¿no? No evitar.
Entonces, la colmena se reproduce y deja descendencia y evoluciona a través del enjambre. Entonces, si es que tú crees que la enjambrazón es mala y hay que seleccionar abejas que no tienen capacidad de enjambrar, lo que estás haciendo es seleccionar colmenas que son infértiles, que en la naturaleza no dejarían descendencia, por lo tanto mueren y no se proyectan en el futuro, digamos. Es decir, no habría abejas si es que no hubiesen enjambrado. Entonces estamos tratando de erradicar y estamos considerando negativo un comportamiento que es fundamental, que tiene que ver con la fertilidad y la capacidad de reproducirse y dejar descendencia. Y ya sabemos que esa energía, que es la energía sexual, tiene que ver mucho con la vitalidad. O sea, dime si hay algo más vital que un enjambre primario recién capturado. No hay nada que se desarrolle más rápido y se vuelva más productivo que un enjambre primario recién capturado. Y despega y se desarrolla y en la carrera pasa a las colmenas que tú vienes cuidando de temporadas anteriores con todos los cariñitos y los abrigos y qué sé yo. Entonces, hay que entender eso primero, que no solamente es un comportamiento natural, sino que es fundamental para la existencia del ser colmena. Luego, que requiere ciertas condiciones. Hablemos primero de la condición interna, madurez del organismo. La madurez del organismo tiene que ver con que ha alcanzado cierto tamaño. Y esto tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? La barba, en fin. El tamaño de una cámara Langstroth no alcanza a contener a un animal maduro, a un ejemplar de Apis mellifera maduro. Requiere por lo menos el doble de esa capacidad, ¿no? Entonces, si es que tu animal se desarrolla en primavera, crece, satura la cámara de cría y no tiene espacio para seguir desarrollando el nido, se va a generar un enjambre prematuro, te va a aumentar la tasa de enjambración dramáticamente, ya no por instinto de enjambración, sino que por falta de espacio. Entonces, cuando tú llegas tarde a desarrollar la doble cámara de cría, que es algo que hay que desarrollar si se quiere trabajar de acuerdo a los ciclos naturales, obviamente vas a generar un aumento en la tasa de enjambrazón porque las abejas van a estar sin espacio. Entonces tú tienes dos tipos de enjambre. Tienes tres tipos de enjambre. Tienes el enjambre por instinto de reproducción, tienes el enjambre por falta de espacio, la colmena ve que no puede desarrollarse y se va, una parte de ella, enjambre prematuro, sería como un siete mesino, que es viable pero no está bueno, digamos, porque requiere ciertos cuidados y cierto riesgo. Y el enjambre de emergencia, que normalmente obedece a una crisis sanitaria, ataque de enemigos, que muchas veces se puede ver en otoño y que no es viable tampoco. Entonces, a través de un adecuado manejo, estimulando el desarrollo de una doble cámara, impidiendo que el animal se sienta apretado, falto de espacio, nosotros ya vamos a reducir significativamente la tasa de enjambrazón. Eso por un lado. No sé si te No surgieron. significa que no enjambren, sino que simplemente uno va con el ciclo de, es como, yo me acuerdo, no sé si eras tú el que daba el ejemplo de, y creo que lo hemos conversado, y era o que tengan cría el primer celo o ya el segundo celo cuando ya están más maduras. Entonces, uno va a ser un enjambre más fuerte, una posibilidad, una tasa de éxito más alta en términos de supervivencia y para nosotros producción. Porque no significa que si yo reproduzco más temprano, voy a tener miel o voy a tener más miel porque van a crecer más. O sea, si yo acelero la reproducción, Claro. ¿cierto? No, Como no, que no, en absoluto. no hay realmente una correlación de si yo, entre más temprano el enjambre entre más temprano yo reproduzco, mejor mi producción. Va a generar eso, va a generar un enjambre más sano y por otro lado, mm, puede que no enjambre. O sea, a mí me ha pasado
Sí, Que yo puede que, al por supuesto. generar la segunda cámara de cría, la colmena no enjambra, simplemente. Sí, porque no necesariamente va a entrar en celo todos los años. Entonces, de verdad que las enjambrazones aumentan mucho si no hacemos un adecuado manejo. Mira, la clave es salir del invierno con colmenas de buen volumen de abejas. Ahora, la apicultura convencional en general intenta salir del invierno con un buen volumen de abejas, merced a jarabear, promotor, todo el paquete tecnológico de cuestiones que le vamos metiendo adentro. La idea Tor- es salir del invierno, tortillas, tortas. tortilla. Claro, entonces, claro, puedes salir con un buen volumen de abejas, pero es como una persona obesa de tanto comer hamburguesa y Coca-Cola. Tú tienes ahí un buen volumen de persona, pero eso no implica que sea sana esa persona. Tú puedes tener una planta toda grande con un verde oscuro, nitrogenada a muerte, tienes un buen volumen de planta, pero es una planta sumamente delicada y sensible a sufrir patología. Entonces, la idea es conseguir salir del invierno con un buen volumen de abeja, merced a haber hecho un buen trabajo la temporada anterior, haber controlado adecuadamente varroa, haber mantenido una adecuada nutrición, haber pasado un invierno en buena condición, y entonces salgo del invierno con un buen volumen de abeja. Entonces, eso vale. Si salgo del invierno con un buen volumen de abeja, se desarrolla el nido, levanto el nido para desarrollar el doble nido. En general, la colmena en una sola cámara no va a tender a enjambrar, salvo que tenga un comportamiento genético excesivamente enjambrador. Eso ya es otra historia. Pero en general, nosotros ya solo con alzar a tiempo, alzar subiendo cría, desarrollando el doble nido, ya evitamos ese problema. Entonces, cuando empezamos a poner ojo y atención, cuando los dobles nidos ya están desarrollados y estamos en el momento del año en que sabemos que las colmenas entran en celo, que esto va a variar de acuerdo al territorio, obviamente, entonces ahí empezamos a estar más atentos. Porque sabemos que están dadas las dos condiciones, las tres condiciones. Están los organismos maduros, los dobles nidos desarrollados, los animales están grandes, están en perfectas condiciones para parir y seguir siendo productivos. El ambiente está días largos, más calentitos, más floración y hay mucho zángano maduro en el ambiente. Entonces están dadas las condiciones para que el celo se genere y el celo se va a generar. El celo se va a generar, va a dar la fiebre del enjambre y algunas de las colmenas van a entrar en este celo y ahí hay que estar atentos para poder hacer un manejo reproductivo asociado a la enjambrazón. Aprovechar la fiebre de la Es enjambrazón. importante lo último que tú decías y que lo hemos comentado de los zánganos, porque cuando uno acelera o hace como el enjambre prematuro, hay poco zángano en el ambiente. Y eso significa que el pool genético que va a recibir en la espermoteca la reina va a ser menor que cuando las condiciones son óptimas. Y es un tema grave, sí, porque solemos caer en la tentación de hacer núcleos prematuros o tardíos. ¿Qué significa trabajar de acuerdo a los ciclos naturales? Significa, ¿en qué momento reproduzco? Cuando la colmena naturalmente se reproduce en las condiciones en que naturalmente se reproduce. Y de esta forma obtengo un resultado. Y en términos de la cantidad de zánganos maduros en el ambiente es vital porque tú tienes primero una alta competencia, por lo tanto únicamente los mejores ejemplares van a alcanzar a traspasar sus genes a las reinas. Tienes una alta saturación, alta diversidad, va a haber variabilidad genética y al tener una alta concentración te aseguras que la reina va a saturar la capacidad de su espermateca, por lo tanto va a tener una vida productiva muy larga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando trabajamos contra los ciclos naturales, obtenemos resultados más mediocres, digamos, porque claro, se te fecundan las reinas cuando no hay zángano, claro, se te fecunda con 4 o 5 zánganos de porquería, no va a tener una buena variabilidad genética, probablemente esa reina va a tener una vida útil mucho más corta porque no tiene su espermateca completa. Entonces nos acostumbramos a llamar normalidad a una situación que en realidad no lo es.
Entonces creemos que es normal salir con nidos ínfimos Claro. del invierno, creemos que es normal que las abejas no enjambren cuando están en una sola cámara de cría, entonces empezamos a decir que una colmena con una cámara de cría completa está madura, está muy grande, cuando en realidad es una adolescente. Eh, Nos acostumbramos a convivir con situaciones que no están buenas y llamarlas normales. Y eso es sistemático, porque empieza a afectar en el largo plazo no sé, la genética, la resiliencia de la abeja, y eventualmente la producción, pues después nos quejamos de que, pucha, las abejas no están creciendo tan fuerte. Y uno igual se da cuenta, yo creo que cualquier apicultor se va a dar cuenta, que si dejó no le cosechó tanta miel en el otoño o en el verano, y la dejó llena de miel, lo que ocurre a la siguiente temporada. O sea, esa va a ser la más fuerte, Mm. va a crecer mucho más rápido que el resto, que la otra es que le coseché, que no le dejé tanta comida, o le dejé solo lo justo. Se nota demasiado como la salud y el vigor de la abeja, que entra al invierno bien cargada y entra la primavera eh, con los recursos suficientes para, no sé, soportar cualquier inclemencia climática de la primavera, cualquier inestabilidad, y luego reproducirse. La primera en sacar zánganos, como tú decías ya antes, eh, se nota mucho. Sí, tal cual, tal cual. Y eso para un apicultor al tiro dice, esa es mi potencial madre, ¿cierto? Voy a empezar a reproducir de ella, porque Lo que está no, fuertísima. lo que no quiere decir que uno no tenga que sostener en algún momento determinado. Porque muchas veces, no sé, de repente hay gente que nos escucha y dice, pero ustedes entonces no alimentan. Y digo, no, nosotros alimentamos si es que es necesario. Yo en este momento hay colmenas que estoy alimentando porque la temporada anterior aquí fue horrible. Prácticamente no hubo producción, no hubo floración, el ulmo no dio, la avellana tampoco, o sea, fue realmente, entonces las abejas entraron al invierno con reservas muy justas, entonces cuando estamos en primavera apícola, ya que aquí es julio, ya es primavera apícola porque ya está entrando, el otro día había un poquito de sol y estaban ahí en el avellano europeo, en el aromo, vueltas locas, entonces eso genera un aumento en la cantidad de cría que hay en la colmena y un agotamiento de la reserva, entonces nosotros ahí ya venimos y damos pequeñas dosis semanales para que se mantengan en el caso de que vemos que la reserva está muy justa. Es decir, no es una apicultura que no haga manejos, es una apicultura que hace los manejos con una determinada orientación y en en una ida y vuelta con lo que está pasando tanto en la colmena como en el entorno. Entonces, es un error decir que el enjambre es malo porque el enjambre es natural, necesario y deseable. Lo que sí te obliga a prestar atención, porque bueno, esto es un trabajo, hay que prestar atención. Hay que prestar atención, hay que conocer bien los ciclos, hay que actuar cuando las colmenas entran en celo, pero hay que entender en función del ciclo, ¿sí? Como para no meter tanto las patas en el barro. Eh, Básicamente eso. Y ahí también está el tema entra en juego el tema del reemplazo de las reinas, ¿no? Es decir, esta cosa de no, a las reinas hay que matarlas todos los años o año por medio. Pero por favor, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? O sea, de verdad la edad es el único criterio como para... A mí la edad de las reinas me importa un carajo. Me da exactamente lo mismo la edad que tiene la reina. No las pintamos. De hecho, en los estándares de la apicultura natural regenerativa se prohíbe el pintado a las reinas y cualquier tipo de mutilación, cortado de las alas, en fin. Porque en realidad no nos... Que si tiene 2 o 3 años, me da lo mismo. Lo que me interesa es la condición de la reina. Tú puedes tener reinas de 1 año que son una porquería y reinas de 3 años que son la maravilla del colmenar. Entonces, o es una cuestión de no tanto la edad, sino que también se nutrió cuando fue larva, que también pasó la temporada anterior en términos sanitarios y nutricionales, que también se fecundó, en qué momento se fecundó.
Entonces, esos son los factores que van a hablar de la calidad de una reina. Entonces nosotros buscamos, Oye, Manu, ¿sí? ¿queréis terminar la idea o te pregunto? No, dale nomás. Que yo te iba a preguntar sobre como la siguiente problemática que tiene que ver como con la estandarización del apiario. Entonces, porque obviamente va a ocurrir que algunas van a estar más grandes que otras, más fuertes que otras. Entonces, en general, uno que es más pequeño, 40 colmenas, qué sé yo, yo las tengo acá al lado en todo caso, yo puedo ir como revisando y ir como con con la coordinación de cada una, ¿cierto? Mm. Según mi registro, pero aquel apicultor que viaja 5 kilómetros para llegar a su apiario, O la 100. mitad está, o claro, y la mitad está que quiere reproducirse, la otra mitad está todavía chica y tiene como un estado del colmenar que es que difiere mucho como entre una y otra. ¿Cómo lo hace? ¿Y tú cómo lo hacís? Nosotros manejamos unos indicadores y esos indicadores tienen que ver con marcos poblados. Poblados, no ocupados. Porque encima nosotros trabajamos con abejas de tendencia cárnica en un ecosistema con un invierno frío y húmedo y prolongado. Entonces muchas veces tenemos ausencia total de postura desde otoño hasta principio de primavera, dependiendo de la colmena. Entonces si nos ponemos a medir marcos ocupados con alimento o con postura en lugar de marcos poblados, es decir, efectivamente cubiertos por abejas, el indicador no nos sirve. El indicador que nos sirve es marco poblado. Entonces nosotros tenemos unos mínimos de entrada del invierno y de salida del invierno. Y a mí me gusta, no soy muy tolerante en ese sentido. Si yo prefiero entrar al invierno con menos colmenas, pero en mejores condiciones, y salir del invierno con menos colmenas en mejores condiciones. Entonces, si es que hacemos los últimos chequeos previo a la entrada al invierno y tenemos colmenas que están bajo ese mínimo de marcos poblados, vamos a normalmente fusionar. En otoño fusionamos más que reforzamos. Porque en otoño no está tan bueno sacarle marcos a otras colmenas que están en buenas condiciones y por lo tanto debilitarlas para darles a otras. Entonces en otoño si tenemos colmenas que por alguna razón, por tal o cual motivo, se ha contraído más allá de lo necesario, vamos a fusionarlas con otras colmenas para entrar con una población mayor al mínimo, digamos. En primavera, por otro lado, como la energía en otoño de la colmena es de contracción, la energía de primavera es de expansión, en primavera sí podemos evitar la fusión y generar el refuerzo, ¿no? Entonces tenemos colmenas que me salen con 15 marcos del invierno y por ahí tengo una que salió con 5. Bueno, la que salió con 15 le saco 2 y la que tiene 5 y ahora tiene 7 y ya está en buen pie para desarrollar, por ejemplo. A menos que haya salido una porquería de este porte, en cuyo caso sí se fusiona. Pero lo ideal es llegar a un escenario en que esos casos sean muy pocos. Que tú tengas más, que el apiario se mantenga más o menos estable. Y en general tratamos de que esas distancias, en términos de colmenas más grandes, colmenas más chicas, se mitiguen, sean menos evidentes y tener siempre unos mínimos. Entonces tenemos un estándar mínimo de marcos poblados de entrada al invierno y un estándar mínimo de marcos poblados de salida del invierno. Y la evaluación de la reina, para saber si se tiene que o no cambiar una reina, que no tiene que ver con la edad, sino que con su estado de situación, lo hacemos también en primavera. Nosotros sí hacemos recambio de reina. ¿Qué pasa? Que esos recambios van a ser más o menos drásticos dependiendo de cuánto tiempo de transición lleva ese colmenar. En colmenares que estamos recién entrando, que están en una primera etapa de trabajo y de recuperación, de manejo regenerativo, muchas veces tienes que cambiar montones de reinas. Pero cuando un apiario ya viene trabajado durante algunas temporadas, bajo estos criterios, la verdad que los cambios que hay que hacer son muy poquitos, porque la mayoría de las reinas van a estar bien fecundadas en el momento adecuado, las colmenas van a tener una buena dieta,
no van a, es decir, no vamos a estar atacándolas con químicos, entonces eso suele afectar muy positivamente la vitalidad y la longevidad de las reinas. Además que nosotros seleccionamos a las abejas que tienen comportamiento de sucesión natural, es decir, que cambian a sus propias reinas cuando empiezan a bajar el feromona, por lo tanto llega un momento en que el colmenar se empieza a autorregular y cuando esa autorregulación falla, ahí estamos nosotros evaluando al inicio de la temporada qué reina hace falta cambiar. Pero la edad no tiene nada que ver, en nuestro caso, con aquello. Ujú. Me gusta. Yo creo que damos por cerrado este tema, ¿o no? Con esto, con esa conclusión Yo creo que sí, en y medio términos que de ya se nos fue reproducción. se nos está yendo el capítulo. Yo me tiraría un capítulo más como de reproducción, más cercano a la fecha, como para que también agarre más momentum. Ah, también puede La ser. gente esté más necesitada de entender un poco más la reproducción más cercano a la primavera. En el norte se están acercando ya, ¿eh? Falta, pero se están Sí, es acercando. verdad. Mm. Sí, Sí, dejémoslo para septiembre por último. nosotros acá en nuestro Uh, vivimos dentro del agua, tenemos y para así rato. como viene la cosa, Acá las temporadas son cortísimas, son 2 meses de temporada, es como que tienes que estar muy afinadito, si no se te va, no hay un tiempo para crecer y aprovechar la mielada, es como invierno, 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 mielada, invierno. Es muy, es tremendo. Y hablando de reina, a mí aquí me cuesta mucho el tema de la fecundación por la inestabilidad en primavera. Entonces cuando se están dando los enjambres, la fecundación o los reemplazos, es como que llueve 3 días por semana, se nubla. Es bien difícil el tema de las fecundaciones acá. sufro con la fecundación. Mm, Uno se pone como ansioso porque aparte le tiene que esperar los días, que el día que se tiene que nace la reina, de ahí 7 días que está como dentro de la colmena sin salir, luego te cae mal tiempo, no sale, han pasado 12 días y todavía nada. sí, Más de encima que repente. tratáis de ir a ver a dónde está la reina, no la encontráis, porque es chiquitita. 2 semanas la reina virgen dentro de la colmena sin poder salir a fecundarse porque no para de llover. Es desesperante. Mm, ¿No? Después llegáis 2 semanas después y no está la reina porque se la comió un pajarito, güey. claro. Y perdiste un mes. Sí, no, no. Es tremendo. Pero bueno, es entretenido también. Sí, sí. Otros ciclos que tengamos, que, bueno, quizás en relación a la reproducción y a la reina, ya que estamos, también podemos hablar, siempre castigar un poco a la apicultura convencional, ¿por cierto? Que como ya hemos dicho, no solamente estandariza la reproducción a una cámara, porque de una cámara para arriba excluyen a la reina, por lo tanto les gusta solo reproducir a adolescentes, Tal como de, cual. de alguna forma uno podría decirlo de esa forma. Em, También hay otros procesos, otras prácticas que van en contra de la sanidad o la fuerza, el vigor, el comportamiento de la colmena. O sea, yo tenía ahí un ejemplo como sobre todo porque a la gente le gusta, tío Nacho, ahí, el champú de la jalea real, po. La Mm. jalea real tiene como su principal, o sea, la forma de sacar jalea real tiene que ver con reproducir reinas, ¿cierto? Porque para los que no saben, la reina, la diferencia entre un huevo de reina y un huevo de obrera no existe, ¿cierto? La única diferencia es que a uno lo alimentan con jalea real y a la otra con un poquito de jalea real y miel, ¿cierto? Néctar. Y polen. Claro.
Entonces, esa diferencia yo creo que marcó a mucha gente así como nobles y gente que se creía como diciendo, bueno, si tú le das solo jalea real a un huevo de obrera, pongámoslo de esa forma más banal, y te sale una reina que en vez de, te sale una reina que vive por lo menos 4 años, versus una abeja que te va a durar entre 33 meses, 30 y no sé, 180 días o 90 días. Bueno, si como jalea real, seguro es como la alquimia para la juventud eterna, pues, weón. ¿Verdad? No lo había pensado así. Voy a jugar jalea real. Claro, yo me imagino que así lo pensaron algunos reyes y fue como ya, empecemos a producir jalea real. Claro. Para comer, para que la realeza coma esta cuestión. Si al final igual, no sé, tiene mucho que ver con la monarquía. Y luego la forma de producir jalea real es obligar a las reinas, o sea, a las colmenas, a que produzcan muchas celdas reales para poder extraer la jalea real Y abortar esa reina. y abortar esas reinas, claro. O sea, esforzar la reproducción constante sin darles una reina a las obreras. Entonces ellas no se van a calmar hasta que tengan su reina. Tal Y cual. así sucesivamente extraer, no sé cuántos gramos por colmena se pueden extraer, como 100 gramos. Yo no Es sé muy cuáles poquito, claro, son porque los límites. la dosis, la dosis que se le da a una larva de reina de jalea es ínfima. Entonces lo que tienes que sacrificar una futura reina para sacar una pizca de jalea y del sacrificio de muchos miles, bueno, vas sacando algunos gramos. Y entonces, claro, es lo que tú dices. La mala noticia para los adeptos a la jalea es que no hay una forma que compatibilice la producción de jalea real con el bienestar animal. Es así de simple. Entonces, dentro de los parámetros que tenemos nosotros, la jalea real no se puede producir a nivel comercial. No es compatible con la práctica de apicultura regenerativa porque la apicultura regenerativa tiene el bienestar animal en el centro. Y no hay manera de producir jalea real a nivel comercial respetando el bienestar animal. Implica maltrato, implica destrucción de la naturaleza de la colmena, destrucción de sus equilibrios internos. Y así que mal ahí. Es decir, cualquier producto que contenga jalea real contiene tortura Tío animal. Nacho, Eso es así. claro. Y entonces, claro, no es uno de los productos que nosotros obtengamos en general. Pasa eso con la jalea real. No es algo que la naturaleza nos brinde a nosotros los humanos. Pasa con la apitoxina. La cosecha de apitoxina a nivel comercial, industrial también es, pero tortura pura, digamos, sometiendo a las abejas a descargas eléctricas, tremendo. Y no pasa necesariamente con los otros productos siempre y cuando se cosechen con ciertos criterios, ¿no? El polen seguramente es el más... El polen es el que está ahí en la línea, en la frontera. Porque si es que si te excedes en la cosecha del polen, estás alterando dramáticamente también el bienestar de la colmena, ya que es su fuente nutricional principal, única. De la miel obtienen básicamente los azúcares y del polen obtienen todo lo demás. Minerales, proteínas, vitaminas, grasas, etcétera. Entonces, si es que tú le extraes drásticamente polen a una colmena, claro, vas a estar afectando su salud y su bienestar. Por lo tanto, hay como unos ciertos parámetros, unas restricciones para poder extraer una parte de ese polen sin generar un daño al organismo. Que es un poco también lo que pasa con la miel. Es decir, si le sacas toda la miel y se la reemplazas por jarabe de azúcar, vaya. Si es que lo que tú haces es generar las condiciones para que esa colmena acumule un buen excedente y tú lo que retiras es el excedente dejando lo que ella necesita, bueno, bien, más o menos esos son los equilibrios que nosotros buscamos.
¿Y cómo saber? Y quizás con esto ya ir terminando el capítulo. Hay varias formas. Uno es para quien sea consumidor de miel y de polen y cosas así. Una opción es tener la cercanía con el apicultor y poder preguntarle, oye, ¿tú cómo tratáis la garroba? Oye, ¿cuánta miel le dejáis en el invierno? Em, y la otra opción, claramente, es tener alguna, no sé, cercanía con un estándar de producción. En este caso, por ejemplo, la apicultura natural regenerativa, en donde a la segura uno se va de que el bienestar animal está en el centro, en que no existe una tortura a la abeja, que ha sido silenciada, ¿cierto? Como lo Mm, hemos venido conversando, es como que un insecto, por lo tanto, da lo mismo. no nos importa conocer tanto el proceso. Total, la miel es como natural, pero no, la miel no es tan natural como uno cree, en el sentido de sus componentes, de los componentes que tiene hoy a través de la apicultura, o por culpa de la apicultura. La cera de abeja también está bien contaminada. Mm, Uf, No nos da mucho tiempo para hablar de la cera, pero también es un mundillo ahí horrible. O sea, en Chile, al menos en Chile, es conocido que se patea o sea, se patea, se mezcla con cera de vela, ¿cachai? A con veces, con parafina grasa, sólida, claro. parafina, ¿cierto? Muy a lo chileno la cuestión. Por eso es súper Entonces, importante cuando se utiliza la cera de abeja, ya sea para cremas, para cosmética, para telitas enceradas para envolver el sándwich, no vale cualquier cera, tiene que ser una cera virgen con un cierto proceso, porque si no estás metiéndote aquí una flumetrina, kilometrina claro, a los poros directos. parafina sólida ahí envolviendo el sándwich. Entonces, claro, pasa con la apicultura ha sido presa mucho sí, de esa falta de información. De repente hay como estos discursos que me parecen realmente espantosos, ¿no? De la not food, ¿no? Not miel. Esta miel sintética es mejor que la miel, esta carne sintética es mejor que la carne, como queriendo quitarnos toda la soberanía alimentaria. ¿Qué campesino, qué campesina puede hacer miel sintética, puede hacer carne sintética? Déjate joder, es decir, es terrible eso. Y ahí meten todos los modelos productivos en el mismo costal, en el fondo. Es como toda la apicultura implica tortura, no. Toda la ganadería genera un impacto negativo en el medio, tampoco. Como bajemos un poquito los fundamentalismos y la irracionalidad y detengámonos un poco a observar la naturaleza y la realidad y a entender nuestro rol como animales que forman parte del ecosistema y de la cadena alimentaria. Em, Y y también el rol más, como más capitalista o mercado de consumidores, porque efectivamente ah, existe este maltrato, sí, pero también podemos ir consumiendo en donde no está este maltrato, ¿cierto? y se me olvidaba que para quienes nos escuchan pueden buscar en la página web www.redanr.org y ahí van a encontrar La voy a, tanto los estándares de producción de la apicultura natural regenerativa, es decir, qué significa, si es que tú estás consumiendo una miel, por ejemplo, ANR, qué significa, cuál es el estándar, qué refleja, cómo se trabaja con esas abejas, y van a observar el sellito verde, ANR, que implica que ese producto de la colmena es producido bajo esos estándares. Que es una forma que tenemos también de poder informarnos como consumidores de cómo se produce lo que consumimos. Eso es un trabajo de varios años de la red chilena y que también la red argentina está desarrollando actualmente. Está bueno. lo voy a dejar en la descripción de del video, los Súper, links. súper, súper.
Y también voy a Y tirar un link a Humberto Maturana, Francisco Varela, para la autopoiesis, fantástico. para que quede Así, más clara la así queda filosofía de en, la, como queda la en liberación evidente de la vida. absurdo mi comentario, mi definición. No, estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno. No, pero sí, está bueno, está bueno. Son conceptos que hay que indagar. Mm. Bueno, Juanpi, Ya, pues, Manu, no, nos dio para el enjambre y un poco más, pero está bueno para no saturar a los auditores. nos vemos la próxima semana nomás, Hasta la próxima. próximo lunes. Gracias por escuchar. Chau, chau.